normalmente en el invierno del hemisferio norte no hay producción agrícola y se tienen que abastecer de la producción agrícola del hemisferio sur, y por eso es que Perú aprovecha también ese atributo de estar en el hemisferio sur del planeta. Eso lo ven poco los políticos, ¿no? Pero es una oportunidad extraordinaria. Y encima, para la suerte nuestra, existe el Canal de Panamá. O sea, nosotros tenemos acceso directo al Asia sin ninguna interrupción continental. Tenemos acceso directo a la costa oeste norteamericana, que es un mercado muy atractivo, y a través del Canal de Panamá tenemos acceso directo a la costa este norteamericana y por supuesto a Europa. O sea, Perú, estando en el hemisferio sur y teniendo las bondades del Canal de Panamá, llegamos a todo el mundo de una manera muy rápida. Entonces, naturalmente, somos un país privilegiado. La política, ¿no? El Perú ha tenido etapas de política muy cambiantes, y la agricultura de la cual se habla hoy día es una agricultura muy moderna, ¿no? Que tiene que ver con la Constitución del año 93. Antes de la Constitución del año 93, la Constitución del 79 y las anteriores, sobre todo la del 79, prohibía inversiones privadas empresariales en la agricultura. Si retomamos, si volvemos a la Constitución del 79, todo lo que hablamos de uvas, arándanos, palta, cítrico, mango, banano, desaparecería por Constitución, porque toda esta agricultura se hace como es normal en todas las actividades, a través de inversiones empresariales. Hay fondos de inversión, hay accionistas que no trabajan directamente la tierra, pero la política absolutamente demagógica, populista y cegada del pasado prohibía invertir en agricultura y hacer agricultura si es que uno no trabajaba directamente la tierra. O sea, literalmente había que ser o un tractorista, o un campero, o un regador para poder hacer agricultura. No había la figura de un inversionista, un socio, que invierta dinero y que simplemente sea accionista. Entonces, hoy estamos en esa duda, ¿no? Hasta este momento la política ha jugado a favor, pero a partir de la Constitución del 93. Antes estábamos, como ya sabemos, con la reforma agraria de Velasco, que arruinó la agricultura de aquel entonces y empobreció a todo el país, ¿no? El documental de La Revolución y la Tierra, me parece que se llamaba, que fue muy celebrada, porque muy bien hecha estuvo, hizo que los historiadores actuales coincidieran todos en el fracaso económico. Hablan de logros sociales, logros emocionales, todo eso de acuerdo, pero fue un fracaso económico, ¿no? Bueno, hasta este momento yo creo que estamos con una buena política, que lo que preocupa es que hay intentos de revertirla, de cambiarla, de malograrla, ¿no? Lo cierto es que la Ley General Agraria, que fue derogada por el presidente Sagasti, producto de unas protestas que hubieron en Ica y en La Libertad, ha sido reemplazada por una norma idéntica. Yo no sé para qué derogarlo si después van a promulgar una norma idéntica. Y la esencia de las leyes agrarias que están permitiendo este desarrollo extraordinario se basan fundamentalmente en el régimen laboral flexible, ¿no? Eso que parece ir en contra del trabajador, en la práctica va a favor del trabajador. En Ica no hay, ni en Piura, ni en Chavimochi, ni en las zonas que más se han desarrollado en el mundo agrario, no hay estabilidad laboral, es flexibilidad. Sin embargo, hay pleno empleo y los trabajadores ganan cada vez más. Entonces, mucho cuidado, sobre todo ustedes los abogados, evaluar las normas que se dicten en base a las intenciones y no en base a los resultados.
la Ley General del Trabajo, que supuestamente favorece al trabajador por la rigidez en el tema de los despidos, ha informalizado al Perú en cifras que superan el 70-80%. O sea, la Ley General del Trabajo, que supuestamente favorece a los trabajadores, fracasó. Y el régimen laboral agrario, que es flexible y por ende podría interpretarse como que perjudica al trabajador, lo favoreció, ¿no? En Ica, repito, hay pleno empleo, totalmente formal, y cada año ganan más, y me alegro por ello, por los trabajadores y sus familiares. Entonces, es muy importante la política. Bueno, la naturaleza más la política generó un proceso de inversión extraordinario en la agricultura peruana. El Perú en 1990 realmente no existía en el mundo de las frutas y hortalizas frescas, y hoy día somos una potencia mundial, y seguimos creciendo, ¿no? En este año 2022 es altamente probable que alcancemos los 10.000 millones de dólares de exportación, cosa que asombra al mundo y por supuesto a nosotros los peruanos. Es una agricultura que ya no es del algodón, del azúcar, del arroz, del café, etc. Es una agricultura que nuestros padres no conocieron, ¿no? Que es la agricultura de la uva de mesa, variedades patentadas, ¿no? Que se comercializan en el mundo. Arándanos, que muy pocos de nosotros sabíamos lo que era un arándano hasta hace apenas 6-7 años. Ahora resulta que es uno de los principales cultivos de exportación del Perú, haciéndonos el principal exportador del mundo en arándanos. Y palta, la palta siempre la hemos tenido, pero era para consumo local. Nosotros no exportábamos palta, y es una palta Hass que desde el punto de vista estético es fea, ¿no? Porque es rugosa, dura, pero permite ser transportada a mercados muy distantes. Tomen nota que nuestros mercados son el hemisferio norte, y un gran mercado nuestro es la China, ¿no? Y los barcos demoran 35 días desde que parten del Callao para llegar al puerto de destino, y es fruta fresca, y la uva tiene que llegar como si hubiese sido cosechada el día anterior, y llegan tan frescas como si hubiesen sido cosechadas el día anterior, y eso se llama tecnología, ¿no? Los que hemos vivido en el campo, las uvas Italia, Quebranta, Borgoña, que tanto hemos consumido en los veranos, si uno no la consumía al día siguiente, esa uva se deshidrataba y se malograba, ¿no? Bueno, nosotros exportamos uva fresca, ¿no? La tecnología ha hecho que el racimo se mantenga bien, y por supuesto hay una tecnología de frío, de gases para evitar hongos y enfermedades de ese tipo, y para permitir un traslado de 35 días, sumado a la semana que está acá, más la semana que está allá, estamos hablando de casi 50 días que los chinos consumen uvas como si fuesen cosechadas el día anterior. Y eso, repito, se llama tecnología. Los arándanos igual, la palta igual, todo lo nuestro es fresco, ¿no? Hay otra gran confusión, la gente dice hay que darle valor agregado, dice ahora el reglamento de la segunda reforma agraria. Cuidado, yo soy ingeniero, a mí me han enseñado el concepto de valor agregado y lo entiendo. Un polo tiene valor agregado en la fibra, ¿no es verdad? Le da valor a la fibra, ¿no? Un fardo de algodón vale mucho menos que el algodón hilado y tejido en un polo. Sin embargo, lo que los economistas y los ingenieros no han estudiado mucho es que el máximo valor de una uva, un arándano, una palta es en su estado fresco. Apenas uno hace guacamole en el caso de la palta, o jugo de uva en el caso de uva, o mermelada de arándano en el caso, le quita valor,
Es una cosa que va en contra de la teoría. Pero así es como el pescado fresco, ¿no? Nosotros comemos un pescado fresco y pagamos mucho más que cuando compramos un pescado enlatado. El pescado enlatado le quita valor, ¿no? Entonces se industrializa la fruta, industrializando el descarte, pero la mejor fruta vale más en su estado fresco, sin transformación industrial. Ojalá lo entiendan eso los políticos. Pero bueno, hemos logrado un crecimiento fantástico, ¿no? Y en la selva y en la sierra, los problemas se llaman agua, en mi opinión, y caminos. En la costa, la gente dice que no tenemos agua. Sí tenemos agua, nosotros tenemos pozos y tenemos reservorios. Eso no tienen nuestros compatriotas de la sierra y de la selva. En consecuencia, ellos están a merced de las lluvias. Y las lluvias que en el Perú son abundantes, son estacionales. Hoy día no llueve, ni en la costa, ni en la sierra, ni en la selva. Entonces los agricultores que no tienen agua, que no es el caso de los costeños, porque nosotros sí tenemos agua de pozo y agua en reservorios, los que no tienen están en problemas, ¿no? Y ese es el caso de la agricultura andina y la agricultura amazónica. Por eso, el gran desafío, en mi opinión, de parte del gobierno, y si quieren llamarle segunda reforma agraria o cosas por el estilo, es el agua, ¿no? A mí me llama mucho la atención que hayan hecho de la urea todo un tema, ¿no? Cuando la agricultura peruana depende para crecer mucho más del agua que de la urea, ¿no? Tan es así que el ministerio no ha sido capaz de comprar ni un kilo de urea hasta ahora, y la agricultura está creciendo, y está creciendo porque tenemos agua en los reservorios, ¿no? Hablando de Piura, Poechos y Gallitos y San Lorenzo, están llenos hasta el día de hoy. La temporada pasada fue muy buena, y ese es otro casi milagro, diría yo. Hoy las noticias son que China, Norteamérica y Europa están en sequía, ¿no? Y Perú lleno de agua, ¿no? Es una cosa fantástica la que tiene nuestro país, que debemos aprovechar. Pero agua con tecnología de riego, diría yo, ¿no? Eso es lo que merecen los campesinos de la sierra y de la selva, como los tenemos en la costa, los que hacemos agricultura empresarial. Y caminos. Yo no sé por qué dan tanta vuelta a la socialización de la agroindustria, como están hablando ahora. ¿Qué significa socializar la agroindustria? Que me lo expliquen, porque yo la verdad que no entiendo. En cambio, agua y caminos a mí me parece mucho más sencillo, y eso sí le daría competitividad a los pequeños productores, pobres, muchos de ellos, porque no tienen agua en los estiajes, como es esta época del año, no tienen tecnología de riego, que eso lo debería dar el Estado, y no tienen caminos, ¿no? Un caficultor, ¿no? Incluso pegado a la carretera de penetración, a la carretera central, tiene que venir al Callao a través de la carretera central. Y yo no sé si han ido por la carretera central últimamente, es un infierno. Desde Pucallpa, es muy mala carretera, y peor pues cuando uno pasa por la sierra y tiene que llegar hasta Lima, ¿no? En la costa tenemos la ventaja de tener mucho más fácil acceso a los puertos, ¿no? Pero bueno, eso es un poco lo que yo quería comentar. Realmente tenemos que sentirnos orgullosos de lo que hemos hecho en materia agrícola. Somos una potencia frutícola y hortícola de exportación. El clima nos ayuda, por supuesto, pero la política jugó a favor. No hagamos que a corto plazo la política empiece a jugar en contra. La política puede echarlo todo a perder, como lo echó a perder con algunos méritos en otros aspectos el gobierno del general Velasco. En materia agraria, nadie me va a convencer de lo contrario. Yo tenía 20 años cuando él implantó la reforma agraria,
y todo lo arruinó, ¿no? La política lo puede arruinar. Hasta ahora no ha ocurrido, después del resurgimiento, y vamos con más, ¿no? Y por supuesto con otros sectores y todo lo demás, pero no echemos a perder lo que con tanto esfuerzo y mérito hemos logrado en los últimos, yo diría, 25, 30 años. Les agradezco mucho su atención y repito, estoy encantado que los abogados se interesen por el cambio. Sobre el mismo tema, la exposición y propuesta del señor ingeniero Milton Funes. Adelante. En primer lugar, agradecerles a ustedes como Colegio de Abogados de Lima la invitación para discutir sobre las políticas agrícolas. Creo que es bastante importante tener en cuenta cómo se formulan las políticas agrícolas, sobre todo una coyuntura en la que la agenda legislativa, pero también del Ejecutivo, está muy enfocado en temas como la segunda se trata, pero antes de hablar de ello creo que habría que empezar a hablar un poquito de la agricultura en el Perú. En el Perú se habla muchas veces de la agricultura como si la agricultura fuera algo homogéneo, como que pudiera haber una agricultura promedio. Y la verdad es que eso no es así. En el Perú hay muchas agriculturas. Hay una agricultura de punta, sobre todo la que mencionó Fernando, una agricultura que es ejemplo mundial. Cuando yo estaba en el Ministerio de Agricultura, recibí por lo menos, yo estuve 1 año 8 meses, recibí 3 delegaciones de estudiantes de distintas partes del mundo, de doctorados o de maestrías del mundo, de la India, de Pakistán, recuerdo, del Asia, de Estados Unidos, que venían a ver el milagro agrícola peruano, y a estudiar qué había pasado, cómo en 20 años un desierto se había transformado en el gran proveedor de frutas y hortalizas del hemisferio norte. Y eso llamaba mucho la atención y venía. Entonces hay esa agricultura moderna, emprendedora, que en poco tiempo pasó de los 500, 600 millones de dólares de exportación por año a casi 10.000 millones de dólares que seguramente se llegarán este año. Yo recuerdo, yo viví en Chile en los 90s, la primera mitad de los 90s, y me llamaba la atención que mientras que el total de exportaciones peruanas del año 90 era como 2.000 millones de dólares, los chilenos exportaban solamente en productos agrícolas y forestales casi esa cantidad. Y hoy día que yo veo que nosotros exportamos en agrícola nada más 10.000 millones de dólares, en realidad somos un ejemplo mundial, pero que no nos hemos dado cuenta de ello todavía. Y esa agricultura moderna de punta en realidad requiere muy poquito del Estado. La política pública es bastante simple, porque el Estado lo que ha hecho es primero poner la infraestructura, las carreteras, las líneas de transmisión en su momento, los puertos, aeropuertos, todo en alianza con el sector privado, por supuesto, y luego desde lo estrictamente agrícola, el empresario lo que quiere es seguridad jurídica para mi tierra, dame seguridad jurídica también para el agua que uso, y toda la política fitosanitaria es fundamental, porque me encuentran un bicho en lo que yo exporto al mundo desarrollado y se me acabó el negocio. Entonces la política de sanidad desde el SENASA es absolutamente importante. Entonces esa es una agricultura. Pero en el otro extremo hay otra agricultura, hay una agricultura de subsistencia, hay una agricultura sobre todo en los Andes, alrededor de los 2.000, 3.000 metros, una agricultura muy pobre de subsistencia, una agricultura donde un campesino, el campesino explota un predio chiquitito, a veces
en Puno, por ejemplo, yo he visto hasta explotan hasta por surcos, un topo, a veces no se llega a 1 hectárea, toda la familia trabaja en la chacra, tienen que diversificar cultivos porque si no, no sobreviven, se mezclan cereales altoandinos, algunos tubérculos, siempre con algún animalito en la chacra, porque ahí la producción mayoritaria, la mitad de lo que produce mi chacra es autoconsumo. No estamos, ese segmento importante del país no está articulado al mercado. Como digo, se produce para autoconsumo, la otra mitad se hace el trueque o se vende por saldos. Al primer acopiador que pasa le vendo mi producción. Si uno mira más en detalle a ese agricultor altoandino de subsistencia, probablemente lo que vamos a encontrar es que es una persona que apenas tiene primaria concluido, muy baja tecnología, mientras que Fernando hablaba de la alta tecnología de la agricultura moderna, que no tiene nada que envidiarle ni a los israelíes, ni a los californianos. Estos chiquititos no tienen nada, o sea, no producen ni con semilla mejorada, no tienen acceso a riego, no fertilizan apenas con los desechos orgánicos que producen los animalitos, y esa es una agricultura de subsistencia en donde en realidad la principal política en ese segmento tiene que ver con garantizar los servicios básicos a la familia. Ahí la política social desde el MIDIS tiene muchísima importancia, pero también ya no estrictamente agrícola, por lo menos cuando me tocó a mí estar a cargo del sector, era claro que la forma más fácil y más rápida de poder integrarlos a la tecnología era darles por lo menos la primera gran tecnología que se desarrolló en la agricultura, que es el riego. La mayor cantidad de gente en la sierra espera las lluvias para sus procesos productivos, por eso también se diversifica tanto. Entonces, en esa época, para este segmento, sobre todo el de más de subsistencia, hay, por un lado, afinar los mecanismos de poder llevarles infraestructura, educación, salud, etcétera, y otros programas, pero por otro lado, en lo estrictamente agrícola, la prioridad era el riego, ¿no? El riego, en esa época creamos un programa que se llamaba Mi Riego y pudimos llegar hasta 100.000 hectáreas en la sierra, con sistemas pequeños de riego a lo largo de los Andes, que es bastante insuficiente, pero significó un salto cualitativo. Lamentablemente, en el Perú tenemos esa costumbre que el que viene después modifica lo que hizo el de antes o lo elimina porque no, en fin, y ese programa ahora con otro nombre ha sido más bien minimizado. Pero en el medio existen otras agriculturas, no existe la agricultura familiar, pero ya no del pequeñito, de 1 a 2 hectáreas, sino el que tiene alrededor de 5 hectáreas, más o menos, desde 2 hectáreas a 5 hectáreas, que son agricultores comerciales, que son para el mercado interno, que ahí están los arroceros, están los paperos de la costa, están los maiceros, otros cultivos, algodón, etcétera, que producen para el mercado interno. Y ese sí es un sector que no es una agricultura de subsistencia, como esa altoandina que mencioné. Esa agricultura intermedia es una agricultura comercial, pero que también tiene baja productividad porque no está tan tecnologizada. Por ejemplo, no todos riegan, no todos usan semilla mejorada, no todos fertilizan de la mejor manera, aunque sí más de la mitad sí fertiliza.
Y ellos requieren otro tipo de política desde el Ministerio de Agricultura y en realidad desde el sector público. Lamentablemente hay una distorsión. Muchas veces estos agricultores lo que demandan del Estado es una política proteccionista. Si ustedes escuchan a los representantes de este tercer grupo, que son básicamente Conveagro, ¿qué es lo que quieren? Restringir el comercio exterior, poner límites a la propiedad de la tierra, subsidios directos para ellos, etc. Es decir, tratar de rentabilizar a esos segmentos de agricultura sin necesidad de mejorar la productividad, cosa que desde mi punto de vista es un tremendo error. Y ahí, desde el Ministerio de Agricultura, lo importante es apostar a algunas herramientas como seguir tecnificando el riego, coordinar con el Ministerio de Transporte para el tema de las carreteras, como bien decía Fernando y Richard Webb lo ha señalado, que el principal impacto en las zonas rurales del Perú para disminuir la pobreza ha sido las carreteras. Es así de simple y directo, ¿no? Más carreteras, más desarrollo, no hay ninguna fórmula mágica. Y también insistir en algunas cosas como programas de riego, entre otras cosas, sanidad agropecuaria, asociatividad, etc., ¿no? Hay otras agriculturas, claro, ustedes dirán, oye, pero en tu tipología no entran los cafetaleros y los cacaoteros. Se parecen mucho a la agricultura comercial para internos, solamente que ellos, su orientación es el mercado externo. Pero todo esto lo digo solamente para saber que en la agricultura peruana no hay el terno de talla única. Muchas veces diagnosticamos y, por ejemplo, cuando piden la segunda reforma agraria, claro, es un terno que le puede calzar más o menos bien a esa agricultura comercial de mercado interno, bien en el corto plazo, porque va a ser un montón de dádivas, pero voy a destruir la agricultura moderna y a la agricultura de subsistencia ni la voy a influir, hasta la voy a perjudicar, porque muchas veces la agricultura de subsistencia es la que provee mano de obra para la agricultura moderna. Entonces, y acá ya para no aburrirlos, simplemente decir un mensaje. Cuando se habla de agricultura peruana hay que tener en cuenta nuestra gran heterogeneidad. Tenemos muchas agriculturas y por lo tanto la política agraria no puede ser la política de la talla única, sino que tenemos que hacer políticas diferenciadas porque hay actores diferenciados. Y cuando se habla de esto de segundas reformas agrarias, haciendo reminiscencias heroicas del pasado, es un gran error, es un error, porque lo que va a terminar generando, si es que eso progresa, pero que la verdad no creo que progrese, no creo que logre los votos cualquier iniciativa de ese tipo en el Congreso, pero si se diera, creo que más son los daños al país que los beneficios que se pueden generar. Y ahí me quedo. Bien, hemos recibido la exposición de todos puntos de vista en realidad sobre la realidad de la agricultura en nuestro país.